Mi madrastra estaba obsesionada con que todo se compartiera en partes iguales, y le salió el tiro por la culata cuando descubrí cómo usar su propia regla en su contra. Cuando papá se casó con Linda, ella tenía un hijo de 6 años llamado Trevor. Yo tenía 14. Mi hermano Kyle tenía 12. En nuestra primera cena familiar, Linda anunció que su regla número 1 era la igualdad absoluta entre hermanos. Todo se divide 50-50, dijo sonriendo. Así es como se construye un hogar justo. Al principio pensé que se refería a turnarnos para elegir películas o repartir las tareas por igual. Pero 3 semanas después llegó mi cumpleaños. Papá me dio una tarjeta de regalo de Barnes & Noble de $50. Linda me la quitó de las manos al instante. Trevor no tiene tarjeta de regalo, dijo, así que van a dividir esta. 25 para cada uno. Pero es mi regalo de cumpleaños, dije. Y Trevor ahora es tu hermano. En esta familia compartimos. Miré a papá. Él solo se encogió de hombros y miró hacia otro lado. Trevor se quedó con $25 de mi regalo de cumpleaños para comprar libros de Captain Underpants. Al mes siguiente, Kyle recibió un juego nuevo de PlayStation de nuestra abuela. Linda también se lo quitó. Lo van a usar en días alternos, anunció. Kyle lunes, miércoles y viernes. Trevor martes, jueves y sábado. Kyle intentó argumentar que el juego era demasiado difícil para un niño de 6 años. El rostro de Linda se volvió frío. ¿Estás diciendo que Trevor no es tan inteligente como tú? El juego siguió con el horario alternado. Trevor en realidad nunca lo jugó, pero Kyle tampoco podía usarlo en los días de Trevor. Simplemente se quedaba ahí. Cuando mi grupo juvenil me dio una tarjeta de Starbucks de $30 por hacer voluntariado, Linda la partió en 2 y le dio 15 a Trevor. Pero Trevor tiene 6 años, dije. Ni siquiera toma café. Entonces puede tomar chocolate caliente. Igualdad, cariño. Empecé a rechazar regalos de los familiares. Era más fácil que ver cómo Linda se los quedaba. Pero la regla solo funcionaba en un sentido. Cuando Trevor recibía dinero de sus abuelos, era un regalo de su familia, y no tenía que compartirlo. Esa frase la escuché tantas veces durante tantos años que dejó de dolerme del modo en que duele una herida nueva. Dolía de otra forma. Dolía como duele una pared que uno empuja todos los días sabiendo que no se va a mover. Para cuando cumplí 17 años, ya había aprendido a sobrevivir dentro de la casa de Linda, como quien aprende a caminar sobre hielo. Pasos cortos. Peso repartido. No mirar hacia abajo. Aceptaba los regalos cuando no había forma de rechazarlos. Los entregaba sin discutir cuando Linda estiraba la mano. Y guardaba las pequeñas propinas que ganaba cuidando niños de vecinos en un bote de avena vacío, que tenía escondido detrás de mis libros de texto. Nadie revisaba ahí. Linda consideraba que los libros eran cosa mía, y Trevor no sabía leer los títulos en inglés. Era el único lugar de la casa donde algo podía ser mío sin tener que dividirlo. Kyle había cumplido 15 en marzo. Nos habíamos vuelto más silenciosos los dos. Hablábamos con la mirada. Una ceja arriba cuando Linda empezaba un sermón sobre la igualdad en el desayuno. Un parpadeo largo cuando Trevor, que ya tenía 9 años, entraba a nuestros cuartos sin tocar y se llevaba lo que quería porque la regla decía que era de todos. Papá veía y no veía. Era su técnica. Los ojos abiertos, la mirada puesta en algún punto entre la televisión y la pared. Esa mañana de septiembre empezó como todas. Linda preparando panqueques para Trevor porque al niño hay que alimentarlo bien antes de la escuela. Yo poniéndome el uniforme del colegio delante del espejo pequeño del pasillo, porque el espejo grande del baño lo estaba usando Trevor para peinarse. Kyle salió con una mochila en un hombro y un sándwich en la otra mano. Me hizo un gesto con la barbilla al pasar, un gesto que en nuestro idioma de hermanos significaba «aguanta». Yo tenía una razón específica para aguantar ese día. En la escuela había un sobre esperándome. La consejera académica, la señora Reyes, me había mandado llamar la semana anterior. Era una mujer bajita, con el pelo siempre recogido en un moño y lentes que se le deslizaban por la nariz cada 2 minutos. Me había preguntado si mis padres sabían que estaba preparando solicitudes para la universidad. Le dije que sí. Mentí. Linda pensaba que yo iría a la universidad comunitaria del pueblo para poder seguir viviendo en casa, y esa decisión la había tomado ella sola, en voz alta, durante una cena, sin que nadie le preguntara nada. Papá asintió sin levantar la vista del plato. Yo tampoco dije nada. Para entonces ya había aprendido que cuando Linda tomaba una decisión en voz alta, discutir solo servía para que la decisión se volviera una regla, y las reglas en esa casa no se movían. Pero yo estaba solicitando becas. Varias. En secreto. La señora Reyes tenía en su escritorio un sobre blanco con el escudo de la Universidad Estatal del Norte,
Y cuando pasé por su oficina antes de la primera clase, levantó el sobre con las dos manos como si fuera algo frágil. «Llegó ayer», me dijo. No lo abrí. Es tuyo. Lo tomé. Pesaba más de lo que esperaba. No era una carta. Era un paquete. «¿Tienes un minuto?», preguntó. Tenía 5. Ella lo sabía. Me senté en la silla frente a su escritorio y abrí el sobre con cuidado, como si hacerlo despacio pudiera proteger lo que hubiera dentro. Había una carta de admisión, había un folleto sobre becas, y había un segundo sobre, más pequeño, dentro del primero, con una etiqueta que decía «Documentación adicional solicitada por la Oficina de Finanzas Estudiantiles». Lo abrí. Dentro había una hoja con un encabezado formal. Fundación Educativa Margaret H. La leí 3 veces antes de entender lo que estaba leyendo. La señora Reyes esperó en silencio. Era su forma de ayudar. No preguntar, no apurar. La hoja decía que mi solicitud de beca había sido cruzada con un registro de fondos educativos preexistentes a mi nombre, y que antes de procesar cualquier apoyo económico adicional, la universidad necesitaba una copia certificada del acta constitutiva del fideicomiso educativo a mi nombre, creado el 14 de mayo del año en que yo cumplí 10 años, por la beneficiaria titular Margaret Holloway. Margaret Holloway, la abuela de papá, mi bisabuela. Había muerto cuando yo tenía 11 años. La recordaba poco. Recordaba una mujer delgada con las manos llenas de venas azules y un perfume que olía a jabón de lavanda. Recordaba que me había regalado una cadena con una medallita de oro que Linda había hecho guardar en la caja fuerte familiar 3 días después del funeral. Recordaba que hablaba poco, pero que cuando hablaba, papá bajaba la cabeza. Margaret había creado un fideicomiso a mi nombre cuando yo tenía 10 años. Yo no sabía nada de ese fideicomiso. «¿Estás bien?», preguntó la señora Reyes. Tardé un momento en responder. Asentí. Luego negué con la cabeza. Luego no supe qué hacer, así que me quedé sentada con el papel en las manos, leyendo la misma línea una y otra vez. «¿Tus padres tienen ese documento?», preguntó ella. «No lo sé. ¿Quieres que te ayude a averiguarlo?». «No, gracias. Yo me encargo». Guardé la hoja en el segundo sobre. El segundo sobre en el primero, y el primero en lo más profundo de mi mochila, entre un cuaderno de química y la chamarra que siempre cargaba aunque no hiciera frío. Salí de la oficina. Caminé al baño del pasillo norte. Me encerré en el último cubículo. Me senté sobre la tapa cerrada del inodoro y respiré. No lloré. No en ese momento. Mi cerebro estaba haciendo matemáticas muy rápido. Un fideicomiso educativo creado cuando yo tenía 10 años significaba 7 años de fondo acumulando. 7 años durante los cuales Linda había decidido que mi cumpleaños se dividía con Trevor. 7 años durante los cuales papá había dicho que las clases de ballet que yo quería eran un lujo que la familia no podía pagar. 7 años durante los cuales me habían dicho que estudiara en la universidad comunitaria porque no era momento de gastos extraordinarios. 7 años. Sonó la campana. Perdí la primera clase. No me importó. Saqué el papel otra vez. Leí el nombre del banco fideicomitente. Leí el número de referencia. Leí el nombre de una abogada, doctora Elena Valdés, listada como asesora original del fideicomiso. La dirección de su despacho estaba en una calle del centro que yo conocía porque quedaba cerca de la biblioteca pública donde iba los sábados para tener 3 horas de silencio. Guardé todo otra vez. Fui a mi segunda clase. No escuché nada de lo que dijo el profesor. Tomé notas automáticas que después no iba a poder descifrar. Al final del día, volví a casa caminando despacio. No tenía prisa. Necesitaba pensar. Linda me recibió en la cocina con las manos en las caderas, lo cual era su postura de advertencia. «Llegaste tarde». Fui a la biblioteca. «¿Hiciste tarea?». Empecé. Me miró unos segundos de más. Linda tenía un radar. Llevaba años desarrollándolo. Sabía cuándo yo mentía con la misma precisión con la que un perro sabe cuando alguien está asustado. «¿Pasó algo en la escuela?». «No». «Mírame cuando me hables». La miré. Mantuve la cara vacía. Había practicado esa cara durante años. «Nada, Linda. Solo fui a la biblioteca. Tengo un ensayo de historia». «Bueno, pon la mesa. Trevor tiene hambre». Trevor estaba en la sala jugando con una consola portátil nueva que Kyle había recibido de nuestros abuelos maternos 2 semanas antes. La consola oficialmente se usaba en días alternos, pero Trevor parecía tenerla puesta los 7 días de la semana. Kyle ya ni la pedía. Se había dado por vencido. Puse la mesa. Serví el agua. Llamé a papá. Llamé a Kyle. Nos sentamos. Durante la cena, Linda habló de un viaje familiar que estaba planeando para el invierno. Un paquete turístico para que los 3 niños tuvieran la misma experiencia. Papá asintió masticando. Kyle no levantó la vista del plato. Trevor preguntó si iba a haber nieve. Linda dijo que sí.
Trevor dijo que quería un traje de esquí nuevo. Linda dijo que por supuesto, pero que los tres iban a necesitar equipo nuevo. Así que, entre todos íbamos a ayudar a costearlo. Ella ya había decidido que mi trabajo de los sábados cuidando al hijo de los vecinos iba a servir para eso. Yo no dije nada. Kyle tampoco. Terminé mi plato. Ayudé a recoger la mesa. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta con el pestillo. Ese pestillo pequeño que yo misma había puesto 2 años atrás, cuando Linda había empezado a entrar a mi cuarto, a revisar si estaba ordenado. Encendí la lámpara del escritorio. Saqué el sobre. Abrí el cajón de arriba, el que tiene fondo falso desde que Kyle y yo construimos ese fondo juntos, un verano en que papá nos dejó usar la caja de herramientas. Bajo el fondo falso había documentos. Mi acta de nacimiento, que había copiado en secreto del archivero del estudio de papá el año anterior. Mi pasaporte viejo, vencido, pero con mi foto. Un sobre con $640 en billetes pequeños. Ahorros de 2 años. Guardé el documento del fideicomiso ahí abajo. Cerré el fondo falso. Cerré el cajón. Tomé mi teléfono, uno viejo que papá me había pasado cuando cambió el suyo, y busqué el nombre de la doctora Elena Valdés. Apareció. Despacho propio. Especialista en derecho sucesorio y fideicomisos. Una foto de mujer de unos 50 años con el pelo corto y los ojos oscuros. Leí las reseñas. Todas hablaban de discreción. Una clienta decía que la doctora nunca le había pedido a nadie que gritara para defenderse. Eso me pareció importante. Escribí el número en un pedazo de papel. Lo guardé también bajo el fondo falso. Apagué la lámpara. Me acosté. No podía dormir. A las 11 de la noche escuché la puerta del cuarto de Kyle abrirse y cerrarse. Pasos en el pasillo. Un toquido bajo en mi puerta. 3 toquidos. Pausa. 1. Nuestro código. Abrí. Kyle entró sin decir nada. Se sentó en el borde de mi cama. Llevaba puesta la misma sudadera vieja desde hacía una semana. Se estaba dejando crecer el pelo, lo cual a Linda la molestaba, lo cual era la razón por la que lo hacía. ¿Qué pasó hoy?, me preguntó en voz baja. Nada. Hiciste cara de nada toda la cena. Esa cara significa que pasó algo. Me quedé viéndolo. Kyle tenía 15 años. Llevaba 7 durmiendo con la misma sensación en el estómago que yo. Él no tenía por qué cargar lo que yo estaba a punto de averiguar, pero tampoco podía mentirle. No a Kyle. Algo llegó a la escuela, le dije. Algo viejo, de cuando éramos chicos. ¿De papá? De antes de papá. Frunció el ceño. ¿De mamá? Sí. Mamá había muerto cuando yo tenía 5 años, y Kyle 3. La recordábamos poco. Papá se había casado con Linda 9 años después, pero entre medio hubo un periodo, casi una década, donde nos criaron los abuelos de papá, y papá trabajaba. Kyle lo recordaba mejor que yo. Recordaba la casa de bisabuela Margaret. Recordaba que olía a jabón de lavanda. ¿De bisabuela?, dije. Kyle no dijo nada durante un rato largo. ¿Qué tipo de cosa?, preguntó al final. Todavía no sé. Mañana voy a averiguar. ¿Quieres que vaya contigo? No, todavía no. Necesito entender primero, asintió. No preguntó más. Esa era la diferencia entre Kyle y cualquier otra persona de la casa. Kyle sabía cuándo no preguntar. Antes de salir, se detuvo en la puerta. ¿Es algo que Linda no debe saber? Sí. Entonces no va a saber. Cerró la puerta. Los pasos se alejaron. Me quedé viendo el techo hasta que el reloj marcó la 1 de la mañana. Pensé en bisabuela Margaret, en sus manos llenas de venas azules, en la cadena con la medallita, en su funeral, al que Linda había ido de luto riguroso aunque apenas la había conocido, y donde había llorado más fuerte que nadie. Pensé en la palabra fideicomiso, una palabra pesada, una palabra que no se puede dividir en partes iguales. Por primera vez en 7 años, me dormí sin rezar para despertar en una casa distinta. Me dormí con un número de teléfono escondido bajo un cajón de madera, y con la sensación nueva, rara, de que tal vez la casa no tenía que cambiar. Tal vez yo podía salir de ella. Y tal vez, por primera vez, algo que era mío iba a seguir siendo mío. Esperé 3 días antes de marcar el número de la doctora Valdés. Necesitaba pensar. Necesitaba también entender si había alguien en la familia de papá que pudiera contarme algo antes de que yo hablara con una abogada que no conocía. La única persona que se me ocurrió fue la tía Diana. Diana era la hermana menor de bisabuela Margaret. Vivía en otra ciudad, a unas 4 horas en autobús. La había visto 2 veces en mi vida. Una en el funeral de bisabuela y otra en una boda lejana cuando yo tenía 13 años. Recordaba a una mujer alta, con el pelo blanco cortado corto, que me había dado un abrazo largo y me había dicho al oído una frase que no entendí entonces.
me dijo. Si algún día necesitas algo que sea de tu bisabuela, me buscas a mí. En ese momento pensé que era una cortesía. Ahora entendía que no lo era. El número de Diana estaba en una libreta vieja que había sido de papá, guardada en un cajón del estudio. Yo la había visto años atrás cuando buscaba grapas. La había recordado porque tenía una etiqueta en la portada con letra grande que decía «Contactos, familia, lado paterno». Linda nunca la había tocado. Linda no se metía con lo que era del lado de papá, por lo menos no de manera directa. Esperé a que Linda saliera el jueves por la tarde a llevar a Trevor a su clase de natación. Papá estaba en el trabajo. Kyle estaba en el entrenamiento de fútbol. Tenía la casa para mí durante hora y media. Bajé al estudio. Saqué la libreta. Busqué la letra D. Encontré el número. Lo copié en mi teléfono. Devolví la libreta a su lugar exacto, con el lomo mirando al mismo ángulo. Linda revisaba esas cosas. Linda revisaba todo. Subí a mi cuarto. Cerré con pestillo. Marqué. Contestó una voz firme al tercer timbre. ¿Sí? Tía Diana, soy yo. Soy la bisnieta de Margaret, la hija mayor de Roberto. Hubo una pausa. No una pausa de confusión. Una pausa de reconocimiento. «Qué bueno que llamas, mi niña», dijo. Llevaba 7 años esperando esta llamada. Me quedé en silencio. No había preparado qué responder a eso. ¿Tienes un lugar donde puedas hablar tranquila?, preguntó. Sí, bien. Escucha con calma. Tu bisabuela Margaret creó un fideicomiso educativo a tu nombre en mayo del año en que cumpliste 10 años. Lo hizo porque vio cosas en esa casa que no le gustaron. Vio cómo la mujer de tu papá te quitaba regalos de cumpleaños. Vio cómo a tu hermano le quitaban lo que le regalaban. Lo vio una vez, en una visita corta, y no necesitó verlo más. La voz de Diana no temblaba. Hablaba como quien lee un documento que tiene enfrente. ¿Mi papá lo sabe?, pregunté. Tu papá firmó como testigo, pero Margaret puso condiciones específicas. El fondo no podía ser administrado por la esposa actual de tu papá ni por nadie que no fuera tú, una vez cumplidos los 18 años. Margaret no confiaba en Linda. Me lo dijo ella misma, sentada en mi cocina, una tarde de abril. ¿Y por qué nunca me lo dijeron? Porque tu papá lo escondió. Margaret murió un año después de firmar el fideicomiso. En el funeral, yo le pregunté a tu papá qué planeaba decirte. Me dijo que cuando cumplieras 18 años. Me pidió tiempo. Le di tiempo. Cumpliste 11, cumpliste 12, cumpliste 13. No pasó nada. En tu cumpleaños 14 le escribí una carta. No me contestó. En tu cumpleaños 15 le escribí otra. No me contestó. Entendí lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Diana respiró. Que Linda se había enterado del fondo y que tu papá había decidido que era más fácil dejar que lo administrara ella de manera informal que enfrentarla. Es mi interpretación. No tengo pruebas. Pero tu papá firmó conmigo un papel hace 14 años que decía que serías la única heredera de ese fondo. Y si ese fondo ahora tiene movimientos que tú no autorizaste, eso es un problema legal que no puede esconderse. Apreté el teléfono. Tenía las manos frías. Tía Diana, yo no sé cuánto dinero es. No sé si hay movimientos. No sé nada. Lo sé, mi niña. Por eso necesito que vengas a verme. Tengo copias de todo. Margaret me dejó un juego completo de documentos a mí precisamente porque no confiaba en lo que pudiera pasar en tu casa. Tengo el acta original del fideicomiso, las firmas, los saldos iniciales y todas las cartas que le escribí a tu papá y que no contestó. Tengo colegio. Hay fin de semana. Linda me pregunta todo. Dile que tienes un campamento de ciencias. Dile lo que tengas que decir. Pero ven, solas tú y yo. Sin Kyle, sin tu papá, sin nadie. Esto tiene que hacerse bien. ¿Cuándo? El sábado que viene. Sale un autobús a las 7 de la mañana de la terminal. Llega aquí a las 11. Yo voy por ti. Duermes en mi casa. El domingo regresas. Sí. Otra cosa. Dígame. No toques los documentos que tengas en tu casa. No busques más papeles. No entres al estudio de tu papá. Si Linda sospecha antes de tiempo, va a mover lo que pueda mover. Hay que hacer esto con orden. ¿Entiendes? Entiendo. Bien. Y una última cosa, niña. ¿Sí? Margaret te quería mucho. Muchísimo. No hagas esto pensando que es venganza. Hazlo pensando que es lo tuyo. Y lo tuyo siempre fue tuyo. El resto lo pensamos después. Colgamos. Me quedé sentada en la orilla de la cama con el teléfono en la mano. Afuera se escuchaba el carro de Linda regresando. Escuché la puerta de la cochera. Escuché los pasos de Trevor corriendo adentro con una toalla mojada arrastrándose por el pasillo. Me levanté. Bajé. Saludé a Linda como todos los días. Linda me pidió que pusiera agua a calentar para el chocolate de Trevor. Puse el agua. Saqué las tazas. Saqué la caja del chocolate en polvo. Linda se sentó en la mesa y empezó a contarme algo sobre una amiga suya que acababa de comprar un coche nuevo. Yo asentía. Yo sonreía.
Yo preparaba chocolate caliente. Por dentro estaba haciendo una lista. Mochila pequeña. 2 mudas de ropa. El acta de nacimiento. El pasaporte vencido. Los $640 por si acaso. El sobre de la universidad. El número de la doctora Valdez. Por si acaso. Una libreta nueva. Una que Linda no hubiera tocado. Para tomar notas de todo lo que Diana me mostrara. ¿Me estás escuchando?, preguntó Linda. Sí, Linda. Un coche nuevo. ¿De qué color?, dije. Rojo. Blanco, dije. No me estás poniendo atención. Perdón. Se me fue la cabeza. Es la edad. Todas las chicas de tu edad tienen la cabeza en las nubes. Sonreí. Le entregué el chocolate a Trevor. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta. El sábado era dentro de 9 días. Empecé a contar. El sábado a las 6 de la mañana salí de la casa sin despertar a nadie. La mochila pequeña la había preparado la noche anterior y escondido detrás del bote de ropa sucia. A Linda nunca le daba curiosidad la ropa sucia. Le había dicho el jueves en la cena que la escuela organizaba un campamento de ciencias de fin de semana. Un proyecto de observación de estrellas. Mostré un papel que yo misma había redactado, impreso en la biblioteca pública, con un membrete que copié de una hoja vieja del colegio. Linda lo leyó 2 veces. Preguntó cuánto costaba. Le dije que era gratuito, subvencionado por una asociación de exalumnos. Preguntó si iba algún maestro. Le dije que la señora Reyes, la consejera. Linda conocía el nombre. Eso la calmó. Papá firmó el permiso sin leer. Firmaba casi todo sin leer. Caminé a la terminal de autobuses. El aire estaba frío y olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Compré el boleto con efectivo. Me senté en una ventanilla del fondo y apoyé la mochila en mis piernas. El viaje duró 4 horas. No dormí. Miré por la ventana sin ver nada en específico. Repasé mentalmente lo que Diana me había dicho por teléfono. Fideicomiso, mayo, 10 años. Linda no tenía autoridad. Papá firmó como testigo. Diana me esperaba en la terminal. Me reconoció antes de que yo la viera. Levantó la mano. Llevaba una chamarra azul oscuro y pantalones grises. El pelo blanco un poco más corto que en la última vez que la había visto. ¿Llegaste bien?, dijo. ¿Sí? ¿Comiste algo? No. Primero desayuno, después papeles. Su casa estaba a 15 minutos de la terminal. Era pequeña, de un piso, con un jardín al frente con 2 macetas grandes y nada más. Por dentro olía a café y a madera. Me sentó en la cocina. Preparó huevos, pan tostado y jugo de naranja sin preguntarme qué quería. Comí sin hablar. Ella tampoco habló durante el desayuno. Esperó. Cuando terminé, recogió los platos y me llevó a la sala. Sobre la mesa de centro había una caja de cartón cuadrada, cerrada con cinta transparente. Se sentó frente a mí. Todo lo que necesitas saber está aquí, dijo. Abrió la caja. Sacó una carpeta gruesa, color verde, con una etiqueta que decía el nombre completo de bisabuela Margaret y una fecha de 11 años atrás. Dentro había documentos ordenados con separadores. Diana sacó el primero. Acta constitutiva del fideicomiso, dijo, y me lo entregó. Lo leí despacio. Era un documento de 4 páginas con lenguaje formal, firmas, sellos notariales. El fideicomitente era Margaret Holloway. La beneficiaria única era yo, con mi nombre completo y fecha de nacimiento. El monto inicial aparecía en la página 3. Me quedé mirando el número más tiempo del que debía. ¿Es real?, pregunté. Es real. ¿Y ese número es solo el inicial? Sí. Margaret lo abrió con esa cantidad y dejó instrucciones de que el banco hiciera aportaciones trimestrales automáticas desde una cuenta separada que ella dejó fondeada. Durante los primeros años, el fondo creció normalmente. ¿Y después? Diana sacó el siguiente documento. Estados de cuenta anuales. Margaret pidió que se me enviaran copias a mi nombre como medida de seguridad. Los primeros 3 años, todo en orden. Al 4.º año empezaron a aparecer retiros. Me entregó los estados. Los revisé uno por uno. Los retiros eran pequeños al principio, luego más grandes. Algunos tenían notas marginales con letra de Diana, sin autorización de la beneficiaria. Retiro justificado como gasto educativo. No existe factura correspondiente. ¿Quién los hizo? Tu papá. Con autorización informal que Linda le pidió firmar. No es legal, pero se hizo. ¿Cuánto se retiró en total? Alrededor de 1/3 parte del fondo actual. ¿Y el resto? El resto sigue ahí. Margaret puso una cláusula específica en la página 4. Léela. Busqué la página 4. La cláusula estaba marcada con un pequeño círculo hecho a lápiz. Decía que el fondo era intransferible, que su uso estaba restringido exclusivamente a gastos educativos demostrables de la beneficiaria y que al cumplir 18 años, la beneficiaria obtenía control pleno sobre el saldo restante sin necesidad de autorización de terceros. Tu cumpleaños 18 es en abril, dijo Diana. Sí.
Tienes 7 meses. Bajé el documento. Me tomé un minuto. ¿Y los retiros que ya se hicieron? Eso es lo otro que te quiero mostrar. Sacó una segunda carpeta, más delgada. Dentro había una carta firmada por un abogado que no era la doctora Valdés. Diana explicó que ese abogado era de ella, no mío, y que lo había consultado hace 2 años precisamente previendo este momento. Los retiros pueden reclamarse, dijo. No todos. Solo los que no tengan documentación de respaldo legítima. Probablemente la mitad de lo que se retiró. Es un proceso civil. Lento, pero limpio. ¿Y papá? Tu papá firmó esas autorizaciones. Es responsable solidario. Puede pactarse una restitución sin llevarlo a un proceso penal, si él coopera. ¿Y Linda? Diana me miró con calma. Linda no firmó nada. Linda solo habló. Lo que hizo Linda no es algo que un tribunal pueda castigar directamente. Lo que sí puede hacerse es separar por completo el fondo de la autoridad de tu papá, devolverte el control y exigir la restitución civil. Ella no va a poder tocar nada nunca más. Eso es lo que importa. ¿Eso es suficiente? Eso depende de ti. Me quedé viendo los papeles sobre la mesa. Mañana antes de que te vayas, dijo Diana. Vamos a hacer 2 cosas. Primero, te voy a dar copias de todo esto para que te las lleves. Segundo, vamos a llamar a la doctora Valdés para pedir una cita formal. Ella es quien tiene que llevar esto. Yo no soy abogada. Yo solo soy tu tía abuela. ¿Y si Linda se entera antes de tiempo? Por eso vamos a movernos rápido pero callados. Todo lo que se haga a partir de ahora se hace con papeles, no con conversaciones. Las conversaciones solo vienen al final. ¿Entiendes por qué? Porque las conversaciones se pueden negar. Exacto. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de Diana. La cama era firme. Las sábanas olían a jabón limpio. No soñé nada que recordara al día siguiente. Antes de acostarme, Diana se asomó a la puerta. Una cosa más. Sí, Margaret me dejó también una carta para ti. No te la voy a dar hoy. Te la voy a dar el día que se firme la restitución. ¿Por qué? Porque ella me dijo que te la diera cuando estuvieras de pie por tu cuenta. Y hoy todavía no lo estás. Cerró la puerta. Apagué la luz. Me quedé despierta un rato largo mirando al techo. No por miedo. Por otra cosa. Por algo que no había sentido en años y que no supe nombrar hasta casi quedarme dormida. Era la sensación de estar moviéndome hacia adelante. Regresé el domingo por la tarde. Linda estaba en la cocina preparando la cena. Me miró de arriba abajo cuando entré. ¿Cómo estuvo el campamento? Bien. Frío. ¿Viste estrellas? Algunas. Voy a bañarme. Subí con la mochila al hombro. En ese bolsillo interior, debajo de la ropa usada, iban las copias que Diana me había entregado. Carpeta verde doblada a la mitad. Estados de cuenta. Copia del acta constitutiva. Tarjeta personal de la doctora Valdés con la fecha y la hora de la cita escritas a mano. Martes, 5 de la tarde. Cerré el cuarto con pestillo. Saqué todo. Lo guardé debajo del fondo falso del cajón. Me bañé. Bajé a cenar. Durante la semana seguí la rutina exacta. Escuela, tareas, trastes, turno de poner la mesa. No hice ninguna llamada desde el teléfono de la casa. No busqué nada en la computadora compartida. Cualquier mensaje con Diana fue desde mi teléfono, siempre borrado después de leerlo. El martes pedí permiso para quedarme después de clases porque tenía asesoría de matemáticas. Linda ni siquiera levantó la vista del periódico cuando me lo dijo en el desayuno. Era el tipo de mentira tan aburrida que ella no podía cuestionar. El despacho de la doctora Valdés estaba en el 3er piso de un edificio antiguo del centro. Subí por escaleras porque el elevador tenía un letrero de fuera de servicio. La puerta número 12 tenía un cartel discreto de madera con el nombre grabado. Toqué. Abrió una mujer joven con uniforme formal. Asistente. ¿La de las 5? Sí. Pase. La sala de espera era pequeña. 2 sillas, una mesa con revistas, una planta. La asistente me ofreció agua. Acepté. Tomé 3 sorbos. Me llamaron a los 5 minutos. El despacho de la doctora Valdés era más pequeño de lo que había imaginado. Un escritorio de madera, 2 sillas para visitantes, un archivero metálico, una ventana que daba a un patio interior. La doctora era más baja que yo. Tenía el pelo corto, un traje gris oscuro y lentes sin montura. Me indicó la silla con un gesto. Diana me llamó el domingo. Me puso al día. Trae los documentos. No era una pregunta. Saqué la carpeta verde de la mochila y la puse sobre el escritorio. Revisó sin hablar durante casi 10 minutos. Tomaba notas en una libreta amarilla con una pluma negra. No hacía expresiones. No miraba hacia arriba. Cuando terminó, cerró la carpeta y se quitó los lentes. 3 cosas, dijo. Primera, el fideicomiso es válido, vigente y está a tu nombre exclusivo. Eso no está en duda. Segunda,
Los retiros realizados por tu padre durante los últimos 7 años son revisables. De lo que veo aquí, al menos la mitad no tiene justificación documental que corresponda a gastos educativos tuyos. Esa mitad es reclamable. Tercera, para iniciar el proceso formal, necesitamos esperar a tu cumpleaños 18. No antes. Si lo hacemos antes, necesitaríamos un tutor firmante, y el único tutor legal en este momento es tu padre. Faltan 7 meses. Exacto. Durante esos 7 meses, no tocas nada. No hablas con nadie de la familia. No le dices a tu hermano, no le dices a tu padre. No le insinúas nada a Linda. Mi hermano ya sabe que algo pasa. ¿Qué sabe exactamente? Sabe que encontré algo relacionado con bisabuela. No le he dicho más. Manténlo así. No le expliques. Si preguntas más tarde por qué, dile que era para protegerlo. Un menor de edad en una casa hostil no puede cargar con información que pueda usarse en su contra. Asentí. Ahora lo que vamos a hacer durante estos 7 meses. Continuó. 1. Vas a conseguir copias certificadas de todo lo que puedas obtener sin levantar sospechas. Tu acta de nacimiento la tienes. Bien. Necesitas una identificación oficial válida. ¿Tienes pasaporte? Uno vencido. Sácate uno nuevo. Dile a tu padre que la escuela te lo pide para un programa de intercambio. Él firma. Paga con tus ahorros. Que no pase por Linda. Tome nota. 2. Vas a abrir una cuenta bancaria a tu nombre. Puedes hacerlo como menor con firma de un padre, pero te recomiendo esperar a los 18 y abrirla sola. Mientras tanto, guarda en efectivo lo que tengas. No lo metas a ningún banco que Linda pueda rastrear. ¿Entendido? 3. Cualquier movimiento nuevo que hagan sobre el fondo durante estos 7 meses lo quiero saber. Diana recibe los estados trimestrales. Si hay un retiro grande antes de abril, lo registramos como agravante. ¿Por qué habría un retiro grande? Porque a veces, cuando alguien empieza a sospechar que las cosas van a cambiar, mueve lo que puede antes de que sea tarde. No digo que vaya a pasar. Digo que hay que estar atentos. ¿Linda puede enterarse de algo? Linda no tiene acceso directo al fondo. Su acceso pasa por tu padre. Mientras tu padre no le diga nada, Linda no se entera. Tu padre no le va a decir nada porque, según Diana, lleva 7 años sin hablarle del tema. Es su propia culpa la que lo mantiene callado. Eso trabaja a nuestro favor. ¿Y cuando cumpla 18? Cuando cumplas 18, haces 3 cosas en una misma semana. 1. Te presentas al banco conmigo y firmas el cambio de titularidad operativa del fondo. 2. Gira una carta notarial a tu padre exigiendo la restitución civil de los retiros indebidos, con plazo de 30 días para responder. 3. Según cómo responda tu padre, decidimos si vamos a una audiencia o cerramos el asunto con un acuerdo privado. ¿Qué prefiero? Acuerdo privado. Más rápido, más limpio, menos exposición. Pero eso depende de tu padre. Si niega o bloquea, vamos a audiencia y las cosas se alargan. ¿Linda puede intervenir? Linda no es parte del fideicomiso. No es parte del proceso. Puede gritar, puede llorar, puede hacer escenas en tu casa, pero legalmente no tiene pie. Lo único que podemos hacer con Linda es mantenerla fuera de la documentación. Eso ya está hecho. El fideicomiso la excluye explícitamente. ¿Y los honorarios? Cobro al cierre. Si hay restitución, sale del monto recuperado. Si no hay restitución, no cobro. Diana ya me dio el anticipo del trámite inicial. No te preocupes por eso ahora. Asentí otra vez. La doctora cerró la libreta. Una última cosa. Esto lo digo porque lo digo con todas mis clientas jóvenes. Dígame, no confundas el proceso con la venganza. El proceso es el proceso. Tiene reglas, tiene pasos, tiene plazos. Lo que sientas tú por fuera es asunto tuyo, pero adentro de este despacho solo hay papeles. Si quieres justicia, tienes que separar las dos cosas. Entendido. Entonces nos vemos en abril. Salí del edificio con la mochila más liviana que cuando había entrado, aunque llevaba los mismos papeles. La diferencia no era el peso, era saber para qué servían. Caminé despacio a la parada del autobús. Repasé la lista mental. Pasaporte nuevo. Ahorros en efectivo. Kyle en la oscuridad. Por su propia seguridad. 7 meses de silencio. 7 meses se podían contar. Ya había contado peores. Los 7 meses pasaron como dije que pasarían. Saqué el pasaporte nuevo en noviembre. Papá firmó sin preguntar nada cuando le dije que era para un programa escolar. Pagué con mis ahorros en efectivo. Guardé el pasaporte bajo el fondo falso junto con todo lo demás. En diciembre, 4 meses antes de mi cumpleaños, pasó lo que la doctora Valdés había previsto. Diana me llamó un martes por la tarde. Hubo un retiro. ¿Grande? Más grande que cualquiera de los anteriores. Tu padre sacó una cantidad considerable la semana pasada. La justificación que puso fue gastos de preparación universitaria.
No hay ninguna factura educativa a tu nombre en los últimos 6 meses. ¿Para qué lo usó? No lo sé todavía. Pero Linda publicó hace 2 días en redes sociales una foto de un paquete turístico familiar a Vail. 3 habitaciones. Semana completa. Temporada alta. Me quedé callada. La doctora Valdés ya lo sabe, siguió Diana. Dice que es el agravante que necesitábamos. No cambies nada. Sigue con tu plan. Abril sigue siendo abril. Entendido. Colgué. Esa noche cenamos juntos los 5. Linda habló del viaje con entusiasmo. Describió las cabañas. Dijo que Trevor iba a tomar su primera clase de esquí con un instructor privado. Papá comió sin levantar la vista del plato. Kyle me miró una vez. Brevemente. Yo no le sostuve la mirada. No podía. Dije que el viaje me emocionaba. Linda sonrió. Trevor pidió más puré. El viaje se canceló 2 semanas antes de la fecha. Papá dijo que hubo un problema con la reserva. Linda se enojó con él en voz baja durante varios días. Trevor lloró. Yo no pregunté. Diana me dijo por mensaje que la doctora Valdés había girado un aviso preventivo al banco fideicomitente solicitando congelar cualquier retiro posterior, mientras se revisaba la documentación. El banco había notificado a papá. Papá había cancelado el paquete. Linda nunca supo por qué. Abril llegó. Cumplí 18 años un miércoles. Linda me regaló un suéter color beige que yo nunca iba a usar y una tarjeta de regalo de una tienda departamental, que esta vez no me quitó. No me la quitó porque yo había cumplido 18 y eso, incluso en la lógica de Linda, significaba algo. El viernes fui con la doctora Valdés al banco. Firmé el cambio de titularidad operativa. El gerente revisó mi identificación, revisó la cláusula de mayoría de edad del fideicomiso y procesó la transferencia en 40 minutos. Cuando salí del banco, el fondo estaba bajo mi control exclusivo por primera vez desde que existía. La carta notarial salió el lunes siguiente. Diana viajó a la ciudad para estar presente. Se hospedó en un hotel cerca del despacho de la doctora Valdés. El miércoles al mediodía, el notificador entregó el sobre en la oficina de papá. Papá llamó a casa 20 minutos después. Yo estaba en el colegio. Linda contestó. Cuando llegué en la tarde, Linda me estaba esperando en la sala. Siéntate. Me senté. ¿Qué hiciste? Nada. Tu padre recibió una carta notarial hoy, de una abogada, sobre un fondo que al parecer existe desde hace años y del que nunca me habló. Y al parecer el fondo es tuyo. Y al parecer estás demandando a tu padre por retiros indebidos. No es una demanda, es una carta solicitando restitución. Hay diferencia. Linda se quedó con la boca entreabierta. No esperaba que yo respondiera con un tecnicismo. ¿Y la abuela Margaret te dejó ese fondo? Sí. ¿Y lo sabías? Desde septiembre. ¿7 meses? 7 meses. ¿Y no dijiste nada? No. Papá entró a la sala. Se veía cansado. Más cansado de lo que lo había visto en mucho tiempo. Se sentó en el sillón frente al mío sin mirar a Linda. Diana vino a verme hoy, dijo. Linda volteó hacia él. ¿Diana? ¿Tu tía Diana? ¿La vieja esa? Tiene los documentos, Linda. Todos. Llevan 11 años archivados. Yo firmé el acta. Firmé como testigo cuando mi abuela creó el fondo. Y firmé las autorizaciones de retiro. Todo está en orden. Y todo está contra mí. Entonces, ¿qué van a hacer? Papá me miró. Por primera vez en mucho tiempo, me miró de frente. La doctora Valdés me ofreció un acuerdo privado. Restitución en cuotas. 36 meses. Sin audiencia, sin exposición pública, sin cargos. A cambio, reconozco formalmente que el fondo es tuyo, que nunca más nadie va a tocar el saldo restante y que tú decides qué hacer con tu dinero. ¿Lo vas a firmar? Pregunté. Sí. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Linda se puso de pie. No vas a firmar nada hasta que hablemos. Ya hablé con la abogada, Linda. Ya acepté los términos. Estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando del dinero de mi hija. Linda se quedó paralizada un segundo. Era la primera vez en años que yo escuchaba a papá llamarme su hija en presencia de ella. Esta casa funciona con una regla, dijo Linda, y su voz había bajado una octava. Igualdad. Eso es lo que hemos enseñado. Si tú recibes ese dinero, lo lógico es que se divida con Trevor y con Kyle. No por obligación legal, sino por principio. Por lo que hemos construido. Papá se levantó también. No gritó. Habló bajo. Linda. Ese fondo nunca fue familiar. Fue un regalo personal de mi abuela a una bisnieta específica. Lo que yo hice durante 7 años no tiene defensa. Lo voy a reparar. Y no vamos a volver a hablar de esto en términos de tu regla. ¿Mi regla? Tu regla, Linda. Que yo permití. Ese es mi error. Pero se acabó. Linda subió las escaleras sin decir nada más.
Escuché la puerta de su cuarto cerrarse. No un portazo, un cierre seco. Papá se volvió a sentar. Perdóname, dijo. Me quedé en silencio. No te pido que me contestes ahora. Sé que no lo merezco, pero quería decirlo antes de que pasaran más días. Lo escucho. ¿Nada más? Nada más, papá. Asintió. Se levantó. Subió también. Me quedé sola en la sala con la luz encendida y el eco de Linda arriba abriendo y cerrando cajones. Kyle bajó unos minutos después. Se sentó donde había estado papá. ¿Pasó? Pasó. ¿Estás bien? Sí. ¿Necesitas algo? Solo que mañana estés en la escuela como siempre. No quiero que te vean metido en esto. Entendido. Me abrazó brevemente. Subió. Yo me quedé ahí sentada hasta que la casa quedó completamente en silencio. Después saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a Diana. Papá firma mañana. Diana contestó en menos de un minuto. Entonces pasado mañana te doy la carta. Papá firmó el acuerdo el jueves a las 10 de la mañana en el despacho de la doctora Valdés. Diana estuvo presente como testigo por parte de la familia de bisabuela. Yo firmé después de él. La doctora Valdés cerró la carpeta, guardó las copias en su archivero y nos dio la mano a los tres. Queda cerrado, dijo. El calendario de restitución comienza el 1 del mes próximo. Papá salió primero. Diana me tocó el brazo y me pidió que la acompañara a caminar. Caminamos 2 cuadras en silencio hasta un café pequeño en una esquina. Nos sentamos en una mesa del fondo. Pidió 2 tés. Cuando los trajeron, sacó de su bolso un sobre amarillento con mi nombre escrito a mano. Es de Margaret, dijo. La escribió 2 meses antes de morir. Me lo dio. No lo abrí ahí. Lo guardé en la bolsa interior de mi chamarra. ¿Quieres leerla sola? Sí. Lo supuse. Tomó su té. No me apuró. ¿Qué vas a hacer ahora? Me voy a mudar. Sola. ¿Cuándo? Este fin de semana. ¿A dónde? Un departamento cerca del campus. Ya lo aparté. La universidad empieza en agosto, pero prefiero estar instalada desde ya. ¿Kyle? Kyle se queda hasta sus 18. Faltan 3 años. No puedo sacarlo antes sin meter a papá en otro problema legal, y ya acordamos con él que yo no voy a empujar eso. Kyle lo entiende. Me va a visitar cada fin de semana. ¿Y tu papá? Va a pagar lo que debe pagar. Voy a recibirlo en cuotas durante 3 años. Después de eso, no sé. No estoy lista para responder esa pregunta. Diana asintió. No dijo, el tiempo lo dirá, ni ninguna frase por el estilo. Terminó su té. Si necesitas algo, sabes mi número. Lo sé. Nos despedimos en la banqueta. Ella tomó un taxi de regreso a su hotel. Yo caminé a la parada del autobús. Esa tarde, en mi cuarto, con la puerta cerrada, abrí el sobre. La letra de Margaret era pequeña y precisa. 2 hojas escritas por los 2 lados. Niña, si estás leyendo esto, el fondo cumplió su propósito. Diana te lo entregó cuando estuvieras de pie por tu cuenta. Eso quiere decir que ya tomaste las decisiones difíciles y las tomaste bien. No voy a escribirte una carta larga. Tengo 82 años y las manos no me responden como antes. Solo te voy a decir 3 cosas. La primera, lo que hice no fue un regalo. Fue una corrección. Tu abuela paterna, mi hija, murió joven, y tu papá se quedó sin la única persona que podía ponerle límites. Cuando vi a Linda por primera vez, entendí lo que venía. No me escuchó tu papá cuando se lo dije. No me escuchó tu tío. Nadie me escuchó. Así que hice lo único que podía hacer. Te aseguré la salida. La segunda. Tu madre, la biológica, era una mujer buena, muy joven, muy cansada, muy enferma al final. No alcanzó a dejarte nada porque no tuvo tiempo. Eso no fue culpa suya. Quiero que lo sepas. Lo que yo hice no sustituye lo que ella hubiera hecho. Lo complementa. La tercera. No odies a tu papá. Está bien que no le perdones enseguida. Está bien que tardes años. Pero no te quedes con el odio, porque el odio pesa y tú vas a necesitar las manos libres para lo que sigue. Tu papá falló. Eso no lo arregla nadie. Pero el fallo no te define a ti. Te define a él. No te digo lo que tienes que hacer con el dinero. Es tuyo. Úsalo como quieras. Estudia. Compra una casa. Ayuda a tu hermano cuando cumpla 18. Viaja. Lo único que te pido es que no se lo des a Linda. Ni una parte. Ni por lástima. Ni por obligación. Ni por familia. Eso sí no te lo perdono. Te quise desde el día que naciste. Te quise aunque te vi poco. Te quise calladamente, que es como quieren las mujeres de mi familia. Margaret. Doblé la carta. La guardé en la bolsa interior de la chamarra otra vez. Me quedé sentada en la cama un rato largo. No lloré. Sentí algo más calmado que el llanto. Sentí que la casa, por fin, había terminado de ser la casa. El sábado me mudé. Kyle me ayudó con las cajas. Linda no salió de su cuarto en toda la mañana. Papá bajó una vez a ayudarme a cargar 2 cajas hasta el coche de alquiler. No habló. Yo tampoco.
No había nada urgente que decir. Antes de cerrar la cajuela, me miró. ¿Tu número nuevo me lo vas a dar? Cuando esté lista. Entendido. Cerré la cajuela. Kyle se subió al asiento del copiloto. Manejé yo misma. Había sacado licencia 3 meses antes sin decirle a nadie en la casa. El departamento era pequeño. Una recámara, una sala que también era comedor, una cocina del tamaño de un pasillo. Las ventanas daban a un parque. Kyle me ayudó a armar la cama y a poner los libros en el librero. Cuando terminamos, pedimos una pizza y comimos sentados en el piso porque todavía no tenía mesa. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí. ¿Vas a extrañar algo de allá? Voy a extrañarte a ti. Nada más. Yo también. Comimos en silencio. A las 9 de la noche lo llevé a la parada del autobús. Se despidió con un gesto de la mano desde la ventana. El autobús se fue. Me quedé parada 1 minuto más en la banqueta. Después regresé caminando. Esa noche me senté en la sala del departamento con una taza de té. Saqué la carta de Margaret y la leí otra vez. Abrí una libreta nueva y escribí en la primera página una lista corta. Matrícula primer semestre. Libros. Seguro médico. Ahorro para Kyle a los 18. Visita a Diana en verano. Clase de ballet que nunca tomé. Pasaporte activado para viaje real. Cerré la libreta. Guardé la carta en un cajón que tenía llave. Apagué la luz. Me acosté en la cama nueva, en sábanas nuevas, en una casa que era mía y que nadie podía dividir. La regla de Linda terminó donde tenía que terminar. En una cláusula que ella nunca supo leer, en una carta que ella nunca supo que existía, y en una bisabuela que, 11 años antes, había hecho una sola cosa callada, sin avisarle a nadie, esperando que el tiempo hiciera lo demás. El tiempo lo hizo. Yo solo tuve que aprender a contar.